Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto enorme poderles saludar y bendecir una vez más sobre todas las cosas. Darle gracias a Dios porque Él nos permite seguir delante de su presencia, haciendo su obra en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que agradecerle a Dios. La Biblia dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar esta noche para poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor ha puesto en lo más profundo de nuestro corazón. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo delante de tu presencia suplicando que derrames un espíritu de sabiduría, de ciencia, de consejo, de revelación, que tu palabra, Señor, venga sobre nosotros y que podamos ser edificados, consolados y animados. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra bendita del Señor en la nueva traducción viviente. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Esta palabra quisiera compartirla con usted en esta noche. Efesios 5:25 dice la palabra del Señor. Lo quiero conducir a algo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, y habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, sin que tenga arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Bueno, aquí hay una comparación que hace el Señor entre los maridos. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Se dio por ella para santificarla, uno. Dice, y habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿cómo ha purificado el Señor a la iglesia? ¿Cómo la está purificando? La respuesta dice, por el lavamiento del agua con la palabra del Señor. Quiere decir que a través de la palabra, cada vez que nosotros, mis amados hermanos, escuchamos un mensaje, nos sentamos a la mesa y recibimos una impartición de la palabra está operando de una manera, el ejemplo sería como agua, lavándonos, purificándonos. Aleluya. Porque dice, con el lavamiento del agua, con la palabra del Señor. Por eso, ahí en el libro de San Juan, capítulo 15, el Señor dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Y también esto me lleva a pensar en esta noche, cuando el Señor, después de haber cenado, compartió con los discípulos, hace un lavatorio de pies, le toca el turno ya de último al apóstol Pedro, y Pedro se niega, le dice, ¿tú lavarme a mí los pies? No, en verdad Pedrito no estaba de acuerdo. Entonces el Señor le dice, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Amén. Le está diciendo, tú no tienes parte conmigo. Cuando hablamos, amados hermanos, sobre las manchas, según esta palabra, la vamos a buscar ahí en el diccionario Strong, la palabra mancha, griego 4696, nos habla de un defecto o estar en desgracia o tener alguna mancha. A eso se refiere la palabra griega, mancha, o tener alguna vergüenza, tener alguna deshonra. Mire qué impresionante es la palabra del Señor. Mancha, defecto, estar en desgracia, tener vergüenzas, igual a mancha, igual a vergüenza, otra vez, ¿verdad? Eso lo encontramos en el diccionario AMLG, amén, y diccionario Bain. Bueno, encontramos entonces algunos significados, mis queridos hermanos, que vienen a edificar nuestra vida por medio de la palabra del Señor. En el pasado, el amor de Dios se manifestó en nuestra redención. En el presente se ve en nuestra santificación. En el futuro se exhibirá nuestra glorificación.
Él mismo se la presentará. ¿A quién? A la iglesia. Se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, amén, que no tendrá mancha, que no tiene arruga, ni cosas semejantes, sino una iglesia santa, sin mancha. Entonces vamos a llegar a una perfección, a una hermosura espiritual delante de la presencia del Señor. Al estar platicando esta noche sobre las manchas, vamos a encontrar a través de la Biblia algunos ejemplos de manchas. Por ejemplo, tenemos manchas de iniquidad, según Jeremías capítulo 2, versículo número 22. Para aquellos que anotan, Jeremías 2.22 están las manchas de iniquidad. Están en Jeremías 2.23, encontramos la mancha de los Baales. Amén. En Proverbios capítulo 6, versículo 17, encontramos la mancha de sangre. En el Salmo 7.4 encontramos la mancha de la maldad. En Job 31.7 encontramos manchas en las manos. En Levítico capítulo 13, versículo 22 encontramos la mancha de la lepra. En Apocalipsis 14.5 encontramos la mancha del engaño. En Santiago capítulo 3, versículo 6 encontramos la mancha de la lengua. En Santiago 1.27 encontramos la mancha del mundo. Póngale atención a todo esto. Si usted puede anotar, que mejor, ¿verdad? En Hebreos 13.4 encontramos la mancha de la cama. Y dentro de otras cosas, vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, la mancha de la carne. 2 Corintios 7.1, la mancha del espíritu. 1 Corintios 8.7, la mancha, 1 Corintios 8.7, la coincidencia manchada. Luego encontramos la pelea entre hermanos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Mateo 23.28, la mancha de la hipocresía. Y luego la mancha del pecado, Mateo 23.28, etc. Aquí tenemos ejemplos, mis queridos hermanos, para poder transmitir en esta noche, para aquellos que pudieron anotar. Y si no, pues usted nos escribe y con mucho gusto le enviamos todos los ejemplos. Por ejemplo, están los malos pensamientos, Mateo 23, 26, 28. Encontramos la mancha de la hipocresía, Mateo 23, 28. Y luego encontramos algunos otros ejemplos como la conciencia manchada, 1 Corintios 8:7. Bueno, al hablar de todos estos aspectos, estamos hablando en esta preciosa noche sobre las manchas. Ya vimos que la mancha, hermano, tiene algunos significados que lógicamente pueden ministrar de una manera mala nuestra fe, nuestra vida espiritual, amén, y nos puede llevar a cometer alguna serie de equivocaciones, igual a pecado. La Biblia dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4, en la Biblia JBS dice, sea venerable en todo el matrimonio y la cama sin mancha, mas los fornicarios y adúlteros, Dios los juzgará. Si nos damos cuenta, en el tiempo que estamos viviendo, hermanos amados, vemos que el Señor está a las puertas de su venida secreta. Yo creo que nosotros cada día que vamos avanzando, nos vamos acercando a ese evento glorioso, gloriosísimo, hermano, donde nosotros estaremos viendo la gloria bendita del Señor. Pero el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bueno, usted dirá que tiene que ver la mancha de la cama con la venida del Señor Jesucristo. Espérese un ratito. Acuérdese que pusimos el ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Quiere decir que el amor por la iglesia, el amor de entre los esposos, debe estar sin manchas, debe estar sin arrugas. Amén. Sabiendo, mis queridos hermanos, que la venida del Señor es pronto. Él viene por su iglesia y viene por su pueblo. Vemos esto ahí en el libro de Efesios capítulo 5, versículo número 27. Ahora, la palabra nos enseña que nuestro Señor viene pronto, esperando encontrar una iglesia purificada, hermosa y preparándola para las bodas del Cordero. Esto lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo número 19, versículo 5. Por eso es necesario, ponga atención a esto, por eso es necesario ser diligentes en este tiempo que es
tan peligroso. Diligentes en nuestra búsqueda, diligentes en nuestro acercamiento al Señor, diligentes en apartar un espacio de tiempo para estar delante de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a ser diligentes en todo tiempo, en todo momento, sabiendo que los días son peligrosos, donde el enemigo, fíjese bien, el enemigo, el pecado, la iniquidad, los distractores y los afanes pueden manchar nuestras vestiduras y así evitar que seamos parte de la novia del Cordero. Amén. Y los ministros, hermano, deben de presentar a la novia a las bodas, deben de presentársela al Señor. Ahora, en la palabra del Señor vamos a encontrar por lo menos, fíjese esto, por lo menos 32 manchas que pueden afectar nuestras vestiduras, 32 manchas. Amén. Esto, hermanos, pues nos debe de llamar a la reflexión, nos debe de llamar la atención. Esto puede ensuciar la vida espiritual del cristiano. Amén. Nosotros necesitamos conocerlas, comprender sus causas y efectos. Hermano, para poder tener sumo cuidado delante de la presencia del Señor. Cuando hablamos esta noche de la cama o manchas en la cama, si se recuerda, la cama es un mueble que se utiliza para dormir, para descansar. Sin embargo, suele ser utilizado, hermano, para leer, para tener intimidad. En la antigüedad existieron diferentes clases de camas, desde las más simples como las que hasta hoy las modernas, ¿verdad? Las encontramos. Sin embargo, la Biblia habla de manchas, y cuando habla de mancha, ¿qué es una mancha? La mancha es una señal o una marca de suciedad. Eso es interesante. La mancha es una marca, hermano, o es una señal. La mancha es una señal de suciedad, o es una marca, hermano, pues de alguna manera de decoloración, o un color que se distingue fácilmente al ser dominante, la mancha, sobre una superficie. La mancha puede echar a perder la superficie, la cual se manifiesta inmediatamente. Imagínense, si esto sucede en una cama, puede suceder también en nuestros vestuarios, ¿verdad? Y acuérdense que como cristianos nos hemos de presentar delante de la presencia del Señor con vestiduras de lino fino y resplandeciente. Dice la Biblia que son las acciones justas de los santos. Amén. Así que nosotros tenemos que tener el cuidado, hermano, de que nuestras vestiduras estén bien. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 16, encontramos alguna palabra, pero la pregunta esta noche es: ¿cómo se pueden manchar una cama? Fíjese bien. O cómo se puede manchar un vestido, cómo se puede manchar un traje, o cómo se pueden manchar los zapatos. Imagínese la pregunta. Al hablar de manchas, hermano, no solamente se refiere a algo físico, sino también de alguna manera principal a las cosas o acciones o influencias, hermano, de las tinieblas, las cuales pueden por lo regular, hermano, estas manchas salen del corazón del hombre. Amén. La Biblia nos habla, hermano, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Aleluya. Y también dice la palabra del Señor que lo que sale de adentro es lo que contamina el corazón del hombre. Y también dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo quisiera exponerle algunos ejemplos, hermano, sobre algunas manchas. Recuerde que estamos hablando de 32 manchas más o menos que las encontramos en la palabra del Señor. Déjeme extraer algunas y poderlo bendecir en esta noche. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, se lo quiero leer para poderle bendecir esta noche. Jeremías, vamos a Jeremías esta noche, 2:22 creo que le dije, vamos a ver si no me equivoqué. Amén. Dice, aunque te laves con soda. Mire, vamos a leer unos versículos anteriores. Vamos a leer. Dice, ¿no te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guía por el camino? Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto? ¿Qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará tu propia maldad y tus apostasías, esto es, el de negar a Dios, te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios. No tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos.
Porque desde hace tiempo rompí tu yugo, arranqué tus coyundas, pero dijiste, no servirá porque sobre toda la colina alta y bajo, todo árbol frondoso te echabas como una ramera, pero yo te planté como una vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí sarmiento degenerado, de una vid extraña? Oiga esto. Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Amén. La mancha. ¿Cómo puedes decir no estoy manchada? 2:23. Bueno, este es otro ejemplo. Pero vemos en esta noche, porque dice, aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está siempre delante de mí. De tu pecado, dice otra versión, ¿verdad? De tu iniquidad, de tu pecado, está siempre delante de mí. Cuando habla de iniquidad, habla de perversidad moral. Amén, tu delito, tu pecado. El Señor está hablando de esta manera al pueblo de Israel. Sin embargo, yo quisiera ver en otra versión la Biblia de lenguaje sencillo, porque lo dice de una manera bien, bien impresionante, mis queridos hermanos. Dice la 2:22 para poder bendecir su fe esta noche. Dice, tan grande es la mancha, oiga esto, tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. Difícilmente el pecado, cuando se comete pecado, difícilmente, hermano, con jabón se pueda quitar un pecado. Difícilmente, difícilmente. No se puede, no se puede, porque Dios lo está diciendo en su palabra. Tan grande es la mancha de tu pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. Yo los he cuidado como se cuida al mejor viñedo. Cuidado de Dios. Sus antepasados me obedecieron, pero ustedes son tan rebeldes, le está hablando a la casa de Israel, que son como un viñedo que solo produce uvas podridas. Les aseguro que esto no es así. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo entonces esta noche a través de la palabra bendita del Señor? Estamos viendo las manchas, amén, las manchas. Difícilmente una mancha se puede quitar con jabón. No se puede, la mancha del pecado no se puede. Yo no sé si a usted le ha sucedido que cuando está comiendo, de pronto pues alguna comida se le mancha la ropa y usted por quitársela lo que hace es expander o regar más esa mancha, ¿verdad? Y es visible. Yo quiero decirle que el pecado también es visible. Yo no estoy señalando a nadie, solo estoy explicando que la iglesia se ha de presentar ante el Señor sin mancha y sin arruga. Y en Jeremías 2:22 encontramos, hermano, que hay que anunciar las buenas nuevas. Amén. El bien que Dios nos ha hecho para limpiar nuestras vestiduras de una vida pasada, de una vida religiosa, hermano, y no apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino apoyarnos en el Señor. Todos de alguna manera hemos pecado. Todos de alguna manera le fallamos al Señor. De alguna manera todos fallamos. Pero también dice la palabra del Señor, y este es un pasaje que a mí me quedó muy, muy claro, hermano, en lo más profundo de mi corazón, esta palabra, porque dice en Isaías 1:18, estamos hablando de las manchas, manchas de la cama, manchas del vestuario, manchas de zapatos, manchas de la ropa, etcétera. Dice, mire cómo dice Dios, venid ahora. Venid ahora. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Bueno, yo los voy a salvar. Vengan, vengan todos. Vengan. Venid ahora. Razonemos, dice el Señor. Aunque tus pecados, pecar es errar en el blanco. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Bueno, hay una pregunta que tenemos que hacernos esta noche. ¿De qué color es el pecado? El pecado tenía un color rojo, dice la Biblia, ¿verdad? Así dice. Aunque tus pecados sean rojos, color rojo. Bueno, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esto, hermanos, es una invitación que hace Dios. Le hace Dios a un pueblo pecador, a un pueblo, hermano, que se ha alejado de Él, que se ha enemistado definitivamente con Dios. Muchos están peleando con Dios, hermano, por las actitudes que hay en su corazón. Pero encontramos que si el pueblo rehúsa, hermano, es por rebeldía. Amén. Y usted sabe que
rechaza una invitación de parte de Dios, pues viene de destrucción sobre su vida, hermano, porque Dios es un Padre de amor, es un Padre de mucha misericordia. Ahora, si vemos esta misma versión ahí en la Biblia de lenguaje sencillo, hermano, que es una Biblia que siempre nos bendice, ¿verdad? Ampliando el conocimiento o la interpretación porque es una paráfrasis, hermano. Vemos cómo el Señor nos habla, que estamos viendo si el pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la blanca lana, etcétera. Hay una versión que dice, dime qué te hice, en qué te he fallado, pongámonos a cuentas, dice el Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que despertar en esta noche. Dice, oiga que dice esta versión, vengan ya, vengan ya. Vamos a discutir en serio, Biblia, lenguaje sencillo. A ver si nos ponemos de acuerdo, está hablando Dios. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia. Dios no quiere sacrificios. Dios lo que espera de nosotros, mis amados hermanos, es obediencia. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado. Oiga, manchas. Sus pecados los han manchado. Como con tinta roja, mire qué impresionante. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve, entonces comerán de lo mejor de la tierra. Aleluya. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será, dice el Señor. Entonces estamos viendo ahí en Jeremías cómo Dios le habla al pueblo de Israel, de qué manera el Señor le está hablando, que aunque se bañe con jabón, etcétera, hermano, difícilmente el pecado no lo puede quitar. Lo único que puede quitar, arrancar nuestros pecados es la sangre del Cordero. Y ahora encontramos en Isaías 1:18, Biblia en lenguaje sencillo, que dice, vengan ya, vamos a discutir en serio. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, vengan, vengan. Vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Aleluya. Hermano, aquí es ponerse de acuerdo con alguien que está peleado con Dios, con alguien que está alejado del Señor. Dice, si ustedes me obedecen, está hablando Dios, Dios quiere obediencia de nosotros. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Qué lindo sentirse perdonado. Sus pecados los han manchado. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que mancha nuestras vestiduras? El pecado. El pecado mancha nuestras vestiduras. ¿Y sabe qué cardíaco se pone esto? Porque cuando alguien falla, cuando alguien peca, lo primero que hace, mi querido hermano, es esconderse, es alejarse, es poner una serie de pretextos, hermano. Dice, no, a la iglesia ya no voy porque en la iglesia no hay amor, en la iglesia no hay atención, en la iglesia no me hacen caso. Hermano, ponemos como dice mi esposa, 1001 defectos, dice mi esposa. Ponemos pretextos, hermano. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces el pecado hermano, nos hace a la orilla, ¿verdad? Aparece Goliat, que significa exilio, y ¡bum!, nos saca de la iglesia, el pecado. En el caso de Adán, mi querido hermano, cuando le falla al Señor, lo primero que hizo fue esconderse. Se escondió de la presencia del Señor y el Señor lo empieza a buscar, lo empieza a llamar y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y lo primero que le dice es que tuve miedo. Amén, tuve miedo. Esa no es una palabra que salió de la boca de Dios, esa es una palabra que el enemigo se la sembró a Adán, hermano. Y en el nombre de Jesús lo reprendemos esta noche. Adán recibió esa semilla del enemigo, por eso se escondió el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, restauró la comunicación entre el hombre para con Dios. Entonces aquí dice, sus pecados los han manchado como con tinta roja. Pero yo los limpiaré, dice Dios, yo los limpiaré. ¿Sabe qué está diciendo? Se mancharon, yo los voy a limpiar. ¿Y con qué nos va a limpiar? Con la sangre del Cordero. ¿Y qué color es la sangre del Cordero? Es roja. Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 70 veces 7. ¿Y cuántas veces vengaré? Dijo Caín, 70 veces 7. O sea, Dios usa el antídoto del perdón, 70 veces 7, y usa la sangre del Cordero para limpiar la mancha del pecado de color rojo en las vestiduras del cristiano. Entonces comerán de lo mejor de la tierra, dice el Señor, y los dejaré blancos. Aquí no nos está acusando, aquí el Señor no nos está señalando, aquí nos está derramando de su amor y está derramando de su infinita misericordia. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Vamos a poner otro ejemplo. Estamos hablando manchas, la iniquidad. Habla el Señor en Jeremías 2:22, la iniquidad. Ahora,
Si vemos ahí en Jeremías 2:23 en la Biblia de las Américas, encontramos, se acuerda que hablamos de la mancha de los Baales, Jeremías 2:23, vamos a verlo por acá. Dice, ¿cómo puedes decir no estoy manchada? Estoy en 2:23. No he ido tras los Baales, los Baales. Mira su proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Mire, vamos a ver entonces esta palabra Baales. ¿Cómo decir inhumana? Anduve con los Baales. Bueno, ¿quiénes son los Baales? Esta palabra, hermano, dentro de algún significado, es una deidad fenicia. El Baal es una deidad fenicia, es un ídolo. Amén, es un ídolo, es una deidad de Canaán. La encontramos aquí en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Ustedes fueron detrás de los ídolos, fueron detrás de la deidad fenicia. Amén. Le está diciendo el Señor. Ahora, por cuanto se fueron detrás de esta deidad, aunque significa también, Baal significa tímido y miedo, quiere decir que todo aquel seguidor de Baal lo que recibe es un espíritu de timidez y de miedo. Amén. Vamos a ver el griego 11:67. Esta noche, griego 11:67. Vamos a encontrar en la palabra, dice, santo Dios. Mire, dentro de algunas cosas, timidez, miedo, pero también significa cobardía. Aleluya. A veces, hermano, a veces cobardía, timidez, miedo. Qué tremendo es Dios, es una deidad tremendo, digo, porque manifiesta lo que el enemigo trata de ministrar, ¿verdad? Significa cobardía, timidez, temor causado por falta moral. Vamos a ver 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de amor y de dominio propio. Gloria al nombre de Dios. Cobardía, este espíritu o estos dioses, el dios Baal, hermano, también habla de cobardía, habla de terror, igual a cobardía, amén. Por eso dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ni nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Entonces dice la Reina Valera 1960, amén, cosas que manchan, estamos hablando de las manchas del pecado. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Dice esta palabra. Nunca anduve tras los Baales, tras la deidad, tras esta deidad, tras este ídolo, tras esta deidad fenicia, tras este ídolo, tras este Dios. Nunca anduve. Y ahora vemos que lo que ministra los Baales, o el Baal, es cobardía, temor, timidez. Amén. Tantas cosas que muchas veces desconocemos, miedo. Entonces, ¿por qué a veces hay pueblo con miedo? ¿Por qué hay tanto pueblo, hermano, con cobardía? ¿Por qué hay tanto pueblo, hermano, con timidez? Necesitamos saber, hermano, de dónde fuimos afectados o dónde fuimos contaminados, y necesitamos ser pues restaurados con el poder del Espíritu y el poder de la palabra bendita de Dios. Aleluya. Necesitamos que venga una ministración poderosa de la palabra del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. ¿Cómo puedes decir no estoy manchada? No he ido tras los Baales, mira su proceder. Bueno, ¿qué es lo que mancha las vestiduras? La religiosidad. La religiosidad te puede manchar de timidez, te puede manchar de cobardía, mi querido hermano. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. También te puede manchar de miedo, cobardía, timidez, el estar detrás de los Baales, de esta deidad, hermano mío. Ahora veamos la Nueva Traducción Viviente. Dice, tú dices, esto no es cierto, no he rendido culto a las imágenes de Baal, a los ídolos. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Mire cómo compara a Dios al pueblo de Israel.
hermano, cómo Dios les dice, manchaste tus vestiduras, siguiendo los ídolos, siguiendo a los Baales que solo te han ministrado cobardía, timidez y miedo. Entonces yo quiero extraer estas espigas ahora. ¿Por qué tenemos a veces pueblos con cobardía, hermano? Hermanos, vamos a, esta es la visión, dice el pastor, ¿verdad? Vamos a conquistar este monte y aparece alguien, no, no podemos, que cómo vamos a hacerlo, Dios nos guarde, que Dios nos libre. Hermano, cobardía. Cobardía, hermano mío. Pero hay que ver de dónde viene acarreando esto. Acuérdense que el miedo lo encontramos que se lo metieron a Adán cuando falló. Y la serpiente le ministró eso en el corazón a Adán. Ahora vemos que por seguir a los Baales, hermano, a estos ídolos, encontramos que hay una administración. Entonces viene Dios y Dios levanta su voz y dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras Baales? Mira tu proceder en el valle. Le está diciendo, mira cómo te has portado, mira cómo la compara con una dromedaria, como un camello que se tuerce. Hermano, vamos a ver otra versión. ¿Cómo puedes decir, no estoy contaminada, nunca anduve tras Baales? Mira tu proceder. Bueno, la contaminación tras los Baales implica las manchas en la vestidura. Entonces, si usted mira en esta noche, nosotros tenemos que revisar, hermano, de qué cosas pueden estar manchadas nuestras vestiduras. Aquí vemos en Jeremías 2:22 que hay iniquidad con la que se manchan las vestiduras. Pero ahora vemos que en el 2:23 de Jeremías, hermano, hay una contaminación por religiosidad que trajo timidez, que trajo miedo y que trajo cobardía. Bendito sea el nombre de Dios. Y recuérdese que Isaías 1:18, el Señor dice, ¿qué te hice? Pongámonos de acuerdo, dialoguemos, platiquemos. El Señor mismo, hermano, está haciendo una operación de restauración, una operación de misericordia. ¿Sabe? La otra noche platicábamos la importancia de sentir el amor de Dios, la importancia, mis amados hermanos, de sentirnos amados en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que sentir la presencia y el bendito amor de Dios. Todos nosotros tenemos que sentirnos amados delante de la presencia del Señor. ¿Por qué dije amados? Porque dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces prevalece el amor de Dios. Dios ama al pecador, Dios no ama el pecado. Definitivamente el pecado no lo ama Dios, es una mancha en nuestras vestiduras. Pero la Biblia de lenguaje sencillo dice, ¿cómo se atreven a decir que no han pecado, que no han adorado a dioses falsos? Miren cómo amplía el concepto. Miren cómo se portaron en el valle de Ben Hinnom. Admitan todo lo que han hecho. Ay, hermano, qué tremendo, es fuerte, ¿verdad? Esta palabra, pero lo que Dios explica es que nosotros tenemos que venir a lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Tenemos que limpiar nuestras vestiduras, hermano, en la palabra del Señor. Por eso dice, ustedes ya están limpios. La pregunta es, ¿cómo? Con la palabra que os he hablado. Entonces aquí viene a mi memoria cuando el apóstol Pablo dice, no hagan como muchos tienen por costumbre, el dejar de congregarse. Entonces cada vez que yo me dejo de congregar, hermano, me expongo a ser contaminado o ser alcanzado por el pecado. Si vemos el libro de Proverbios capítulo 6 y versículo 17, téngame un poquitito de paciencia. Proverbios capítulo 6 y versículo número 17. Dice esta palabra del Señor: ojos soberbios, lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Qué tremendo es este pasaje. Pero quiero retomar algo sobre los Baales. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y aceptamos el señorío de Dios en nuestras vidas, reconocemos la labor que hacen los 5 ministerios, la labor que hace los 5 ministerios, el trabajo que hacen, hermano, sobre nuestras vidas, el ministrar la palabra, el traer palabra poderosa de restauración, hermano, vemos cómo Dios empieza a quitar esas manchas de nuestra vida. Nosotros necesitamos oír, por ejemplo, buenas noticias, una palabra evangelista.
Necesitamos una palabra magistral, para eso está el maestro. Necesitamos ser palabra pastoral, para eso está el pastor. Necesitamos ser una palabra profética, para eso está la unción profética. Necesitamos, hermano, una palabra apostólica para escuchar la sana doctrina. Entonces es la única forma de quitar todas estas contaminaciones. Ahora, en el Proverbios capítulo 6, versículo 17, esta noche estamos hablando cómo quitar las manchas de la vestidura. Y encontramos más de 32 manchas, amén. Con la sangre de Cristo y siendo expuesta su palabra, seremos limpios, mis queridos hermanos, de idolatría y de pensamientos que contaminan, hermano, que nos contaminan. Entonces, volvamos aquí a Proverbios capítulo 6 y versículo número 17. Esta palabra trae Proverbios 6:17, la quiero ver en otro concepto, porque dice, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre. Bueno, veamos la BIN 20:11, dice, una actitud altiva, una lengua mentirosa, los ojos altivos, lengua mentirosa. Bueno, quiero ampliarlo volviendo a la Biblia del lenguaje sencillo. Amén. Recuérdese que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Amén. Dice, la gente orgullosa y la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa, la gente que hace lo malo. Hay 6 clases de gente y pueden añadirse una más que Dios no soporta. ¿Qué gente es esta que Dios no soporta? Bueno, según la palabra del Señor, es aquella gente que derrama sangre inocente. Ahora, la sangre de Cristo, ¿qué hace con nosotros? Mire, ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos perdona nuestros pecados, nos limpia, nos restaura. Amén. La sangre de Cristo es tan poderosa en nuestras vidas, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de exponernos delante de la presencia del Señor. Recuérdense que esta noche estamos platicando sobre las manchas. ¿Qué cosas pueden estar manchando nuestras vestiduras? ¿Qué cosas pueden estar manchando nuestro caminar, las obras de nuestras manos, nuestros pensamientos? Hay 32 manchas que nosotros encontramos en la palabra del Señor, que en alguna manera, hermano, nos pueden estar deteniendo. Yo quiero ponerle otro ejemplo en el tiempo que me queda por acá para poderle bendecir, ¿verdad? En el libro de Levítico capítulo 13 y versículo número 2. Libro de Levítico capítulo 13 y versículo número 2. En la palabra del Señor, Levítico 13:2 dice de la siguiente manera. Amén. Dice, cuando alguien tenga en la piel hinchazones, manchas o llagas, deberá presentarse ante uno de los sacerdotes. Estoy en la Biblia del lenguaje sencillo. Pero la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera. Dice, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Bueno, si tomamos en consideración en manchas de la vestidura, encontramos la lepra. La lepra, hermano, nos habla, hoy es figura de pecado. Antiguamente era una enfermedad contagiosa que afectaba partes blandas, los cartílagos, etc. Dice la palabra del Señor. La lepra, hermano, ¿cómo evitar contaminaciones? Bueno, tenemos que evitar la murmuración, la discriminación, el orgullo, hermano. Todo esto nos ayudará a recuperar la sensibilidad espiritual. Quiero ponerle un ejemplo. ¿Se recuerda usted cuando Miriam, la hermana de Moisés, murmuró de la esposa de Moisés? Hermano, dice la Biblia que inmediatamente vino sobre ella lepra, se evidenció lo que había en su corazón. Y qué tremendo que el que la tuvo que examinar era su hermano Aarón, era el sacerdote.
a la hora de dictaminar tenía lepra. Eso hizo que ella fuera expulsada del campamento, y el campamento no se movió por 7 días hasta que ella fue restaurada. Con esto le quiero explicar que muchas veces cuando hay chismes, cuando hay murmuraciones, cuando hay contiendas dentro de la iglesia se detiene en lo espiritual, se detiene en su caminar, se detiene en lo espiritual, mi querido hermano. Debemos de evitar los chismes, debemos de evitar la murmuración, la contienda. ¿Qué fue lo que hizo? Miriam murmuró de la esposa de Moisés. Amén. Y eso hizo que ella inmediatamente viniera un juicio de lepra sobre su vida. Por causa de ella, fuera del campamento, la iglesia del Señor no se movió durante 7 días porque la esperaron hasta que ella fue restaurada. Entonces, muchas veces, hermano, muchas veces no se piensa, no se razona. Por eso dice, razonemos, pongámonos de acuerdo. Hermano, cuando alguien está murmurando, cuando alguien está criticando, hermano, debería de ir delante de Dios antes de caer en la trampa del enemigo, porque lo que va a hacer es detener la obra de Dios. La iglesia se detuvo 7 días en el desierto, esperando que Miriam fuera restaurada. Cuando se restauró, la iglesia siguió. El pecado, las manchas, la lepra detiene el caminar de la iglesia. Y quisiera ir ya aterrizando en las ideas en esta noche. Para dejarle esta palabra en su corazón, solo quiero dejarle una más. Recuérdese que estamos hablando de 32 manchas y solo le he expuesto como 4 más o menos. Quiero dejarle en 1 Corintios capítulo 13 y versículo número 4 esta palabra para que pueda bendecir su corazón, su fe, su vida espiritual. Recuerde que estamos hablando sobre las manchas. 1 Corintios 13, 4 dice la palabra del Señor: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Que la envidia es otra mancha en nuestras vestiduras. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Envidia. La envidia es una mancha en nuestras vestiduras. ¿Y cómo poder quitar esa mancha, hermano, de nuestras vestiduras? ¿Cómo poder quitar todo esto? La envidia viene del griego 2206. Es una palabra griega, celeo, que significa, ponga atención a esto, el envidioso, dice dentro de sus significados, tener calor de sentimiento. Tener calor de sentimiento en contra de alguien. En otras palabras, arder, estar celoso, envidioso, mostrar celos, amén, por envidias, aleluya. Mire cuántas cosas nosotros tenemos que conocer a través de la palabra del Señor. ¿Quién es un envidioso? Hoy diríamos, no, yo paso, ¿verdad? Pero sí tenemos que revisar nuestros corazones, mis queridos hermanos, si no estamos siendo afectados en alguna medida por un espíritu de envidia, ¿verdad? Venir delante de la presencia del Señor. El envidioso es, en otros sentidos, positivo a celo. Qué tremendo. Es alguien positivo a celo, y en sentido negativo, celoso y envidioso. Amén. Bueno, estamos viendo entonces en esta noche algunas manchas de 32 que hay en la Biblia, ¿verdad? Con ayuda y amor del Señor podemos erradicar todo ojo maligno de nuestra vida, es decir, toda envidia. Le he expuesto y le he explicado como 4 o 5 manchas que podemos tener en nuestras vestiduras, pero la medicina es la misma. El médico es el mismo, se llama Jesucristo. Así que en esta noche preciosa, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, creo que dice, porque he de presentarlas al Señor como una novia virgen pura, sin mancha, sin arruga. Entonces, que nuestros vestidos espirituales, hermano, no estén manchados, que estén puros, que estén limpios, y que sea manifiesta la obra del Señor. ¿Cómo se logra todo esto? A través de la sangre del Cordero. Déjeme bendecirlo esta noche y suplicarle a Dios misericordia. Padre que estás en el cielo,
En el nombre de Jesús te suplicamos misericordia esta noche. Te suplicamos que perdones nuestros pecados, que nos quites toda mancha, Señor, de nuestras vestiduras. Queremos ser hallados en pureza, en santidad delante de ti. Venimos a ti, Padre, para que por medio de tu palabra, por medio de la sangre del Cordero, nosotros podamos estar en una limpieza continua delante de ti. Yo te doy gracias porque me has hablado, nos has hablado en todo tiempo y en todo momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Auxilia, ayuda a aquel que pide auxilio esta noche, aquel que quiera ser purificado, santificado, que se aparte de toda maldad y que venga a la presencia del Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche. Y recuérdese que el día de mañana tenemos oración, ¿verdad? Estaremos delante de la presencia del Señor. Bendiciones. Feliz noche.